Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de los que en esta oportunidad están dispuestos a participar de este estudio del plan de salvación. Esta serie de estudios que estamos estudiando de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia para nosotros y para el mundo. Estamos en el estudio número 221 de esta serie. Estamos estudiando cómo se presentó este mensaje de justificación por la fe en base a la ley en 1888 en el Congreso de Minneapolis, donde estuvieron presentes 96 delegados que representaban a todo el pueblo adventista organizado del mundo, en el cual 3 mensajeros estuvieron presentando este mensaje: la hermana Ellen White, los pastores Jones y el pastor Waggoner. Y este mensaje no fue comprendido y no fue aceptado en ese entonces. Y por no aceptar ese mensaje, el pueblo adventista, como hemos visto, se quedó en tinieblas. Así como los judíos, al rechazar a Cristo, se quedaron también sin Cristo en tinieblas. Los judíos eran legalistas. Eso lo sabemos en la historia bíblica. Y también el pueblo adventista fue el mismo problema, el mismo pecado. Llegó a ser un pueblo legalista. Ellos decían la ley, la ley, la ley. Habían edificado, construido la religión adventista sobre la ley. Y habían colocado, dice, en el lugar que no le corresponde el sitial a la ley. Y habían dejado en segundo plano lo más importante. Así como Jesús, en aquel tiempo cuando estaba en esta tierra, recordamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, allí Jesús, ¿qué les dice al pueblo judío? Dice, ay de vosotros, San Mateo capítulo 23, el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coléis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Esa era la consecuencia de una religión legalista. El fariseísmo es el que les llevó a la perdición al pueblo de Israel. Los mismos males, los mismos pecados son los que se mostraron en el pueblo adventista en 1888 hasta el día de hoy. Por eso Jesús les dijo que cumplir la ley, como diezmar, como cumplir muchas cosas, era necesario,
pero no era lo primero. Lo primario, lo básico, lo esencial, era la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro, dice. En otras palabras, les estaba diciendo que era necesario tener el amor de Dios en el corazón, la misericordia, una fe viva, una fe que realmente pueda confiar y creer que Dios puede salvar hasta lo sumo, en forma total al ser humano de todos los pecados de este mundo, de todos los pecados que hay en su corazón, de toda mala costumbre, mal hábito, mala inclinación, malos deseos, todos los deseos de la carne. De todo eso, Dios puede salvarnos, puede limpiarnos, puede apartarnos y puede liberarnos completamente. Eso es tener fe en Cristo. Y al mismo tiempo Cristo nos puede dar su justicia, su vida, una vida nueva, una vida espiritual, una vida obediente, una vida de santidad, una vida totalmente consagrado al servicio de Dios, a predicar el Evangelio, a asistir a los enfermos, a salir al mundo con el amor y el poder de Dios, para que ninguna prohibición, ningún poder humano pueda impedir, porque cuando Dios actúa, el hombre no es nada. Ese era el Evangelio que Jesús vino a traer, pero los judíos se negaron a aceptar a Cristo, porque Cristo es la justicia. Por eso dice Jehová nuestra justicia, Cristo nuestra justicia. Cristo es misericordia, Cristo es amor, Cristo es fe. Necesitamos la fe de Jesús, esa fe una vez dada a los santos. La religión no necesita fe humana, porque la fe humana cree cuando todo es fácil, cuando todo está en paz. Cuando las cosas se complican y la vida es difícil, el hombre ya no cree, ya duda ya. Entonces, lo que necesitamos, así como en todos los tiempos, es una fe verdadera, el amor de Dios y la misericordia en el corazón, la justicia en el corazón. Ahora sí, dice entonces, vendrá la ley, se podrá cumplir la ley. Pero el adventismo colocó primero la ley. Ahí estaba el error, ahí estaba la falla, y ellos no quisieron reconocer. Por eso ellos eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados, externamente cumplían la ley, pero por lleno estaban llenos de inmundicia. El corazón estaba lleno de egoísmo, lleno de todos los ídolos de este mundo. Amor a las cosas de este mundo estaba lleno el corazón. Entonces, la guarda de los mandamientos en la vida externa no tenía ningún valor. Eso es lo que Jesús reprendió en su tiempo. Y eso es lo que la hermana Huey también estaba reprendiendo en 1888. Pero el pueblo adventista no aceptó esas reprensiones, no aceptó el mensaje, rechazaron. No rechazaron por votación, pero algunos, dice una gran parte lo rechazaron abiertamente. Pero los que no rechazaron abiertamente tampoco no aceptaron. Y al no aceptar, dice, estuvieron de acuerdo, dice, con los que rechazaron. Porque para Dios no hay posición neutral. Bien acepta o bien rechaza. Y sabemos también que el problema siempre ha sido la ley en todos los tiempos. El pecado comenzó con la ley en el cielo. Lucifer dijo, no necesitamos obedecer al Espíritu Santo, obedecer a Dios. Lo que nos diga, es decir, a la ley. Nosotros, dice, nosotros podemos actuar solos. Yo puedo sentarme, dice, en las alturas, ser igual que Dios. No necesito de Dios. Eso es lo que dijo Lucifer. En otras palabras, estaba diciendo, no necesito de ley. Pero ¿quién era la ley en el cielo? La ley era Dios. La ley era Cristo.
Porque Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es el amor que es derramado en el corazón, Romanos 5:5. Porque la ley de los 10 mandamientos, la copia es amor, pero el verdadero amor que tiene vida, que tiene poder es Dios. Eso es lo que Satanás rechazó. No quiso seguir viviendo unido a Dios, conectado a Dios. No quería permanecer en Cristo, en Dios. Se separó. Así empezó la lucha entre el bien y el mal, la lucha contra la ley original. Y Satanás se apoderó de la ley copia de los 10 mandamientos para aplicarlo mal, para usarlo mal, para ponerlo como carga, para ordenar y mandar a los creyentes de que cumplan. Y sabe Satanás que los creyentes no van a poder cumplir a cabalidad, a perfección, y van a fracasar. Y Él los va a acusar, y Él se va a burlar de ellos, va a decir, mira cómo los cristianos no pueden cumplir, no pueden obedecer, porque sabe que el pecador no puede obedecer, porque el pecador, su mente, su corazón, su vida está malogrado. Así como una máquina malogrado no puede funcionar bien. Eso es lo que Satanás quiso hacer, malograr al hombre. Le hizo caer en pecado y lo malogró. Y el hombre perdió la justicia de Dios, perdió el amor de Dios, perdió la ley original escrita en el corazón. Y Satanás sustituyó con el amor egoísta, amor carnal, amor humano, ese amor que se acaba. Así que la lucha se trasladó a este mundo entre el bien y el mal, entre la ley y el amor y la misericordia. Satanás separó la ley del amor y la misericordia. Ahora también la última batalla en este mundo será con las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Las leyes dominicales y las leyes de Dios que el pueblo de Dios tendrá que mantenerlo en su lugar correspondiente. Por eso necesitamos estudiar de la ley, la correcta aplicación de la ley, la correcta función de la ley, y diferenciar claramente qué función tiene la ley escrita copia de los 10 mandamientos y qué función cumple la ley original, la ley verdadera, la ley real, que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. En otras palabras, es el carácter de Dios, porque la ley de los 10 mandamientos dice que es la copia del carácter de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer la ley realmente. Por eso vamos a seguir estudiando acerca de la ley, que es lo que Ellen White estaba presentando en 1888 a un pueblo que no entendía de la ley, a un pueblo que era legalista, que se aferraba, creían que podían cumplir, pero nunca pudieron cumplir. Así como el pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia, tropezó y no pudo ser justificado. Vamos a ir entonces al libro Materiales de Ellen White de 1888, vamos a leer en la página 374. Dice así: por las escrituras de la ley no se justifica la carne. No hay poder en la ley que pueda salvar al transgresor. Si el hombre después de su transgresión pudo haber sido salvado por su máximo poder para guardar la ley, entonces Jesús no necesitaba morir. El hombre podría haber sido confiado en sus propios méritos y decir: no tengo pecado. Dios nunca abatirá la ley al estándar del hombre. Es decir, Dios nunca rebajará la ley a la altura del hombre pecador. La ley de Dios es santa para santos, es justa para justos, es perfecto para perfectos, es recto para los rectos. Dios no puede cambiar su ley,
porque ese es su carácter, es su vida. Al cambiar su ley tendría que cambiar Dios. Al adaptarse a los hombres, Dios tendría que volverse ser humano, y no puede ser así. La ley es santo entonces, y el hombre tiene que ser santo para guardar esa ley. Y el hombre nunca podrá elevarse a sí mismo para responder a sus afirmaciones de perfección. El hombre tampoco, por más que obedezca, dice, a lo sumo perfectamente, aunque sea con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, pero nunca podrá llegar a la perfección, porque es una máquina malogrado. El ser humano está malogrado. Todo lo malogrado nunca va a funcionar bien, sino que Cristo viene a nuestro mundo y paga la deuda del pecador, sufre la pena de la transgresión de la ley, satisface la justicia, y ahora el pecador puede reclamar la justicia de Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley vino entonces para poder mostrar la pecaminosidad del ser humano, desde el corazón hasta los actos. Pero cuando el pecado se mostró, dice, en su condición pecaminosa, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios abundó. Está capacitado para poder vencer todo pecado, todo mal en el ser humano. Dios ha dispuesto abundante gracia, dice, en el plan de salvación. Pero la gracia no viene a excusar al pecador en la continuidad del pecado. Voy a repetir otra vez. Pero la gracia de Dios no viene a excusar al pecador en la continuidad del pecado. La gracia de Dios no resta a la ley de Dios, sino que la establece como inmutable en su carácter. La misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Entonces, la gracia, el reino de la gracia, cuando el pecador acepta el llamado de Dios, se deja llevar a los pies de la cruz y experimenta arrepentimiento por la gracia de Dios. Ahora nace, dice, en el reino de Dios, en el reino de la gracia, como misionero, como hijo de Dios. Ahora, dice, la gracia no viene a excusar al pecador en la continuidad del pecado. El que está en el reino de la gracia, dice, no podrá pecar. El pecado no tendrá dominio, no podrá enseñorearse del creyente. Por eso lo primero es tener la gracia de Dios. No es primero obedecer la ley. Eso es lo que hizo el pueblo adventista. Por eso se perdió. Pero hoy está llamando Dios individualmente a los sinceros, a los que realmente no están conformes con esa religión legal. Entonces, permite que el pecador por fe se apropie de los méritos de la sangre de un Redentor crucificado a su propio caso. El Señor mi justicia. Ahora en la página 132 vamos a leer. El Señor no está complacido de tener al hombre confiando en su propia habilidad o buenas obras o en una religión legal, sino Dios pide, dice, confianza en Dios, en el Dios viviente. Dios no acepta que el hombre, dice, confíe en su propia habilidad o en sus propias buenas obras. Dios nunca va a aceptar eso, porque esa es una religión legal. La religión no consiste en cumplir una cosa, en obedecer esto o aquello, o en guardar todo lo que la Biblia ordena. La religión no consiste en eso, verdadera.
La religión consiste en aceptar a Cristo el llamado, entregar nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, y estar decididos, dispuestos a quedarnos con Dios, vivir con Cristo todos los días, andar con Dios, permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora sí es la verdadera religión. El mensaje presente que Dios ha hecho el deber de sus siervos de dar a la gente no es nada nuevo o novedoso. Es una vieja verdad que se ha perdido de vista. Así que el mensaje de justificación por la fe en 1888 que se presentó no era un mensaje nuevo, no era una luz nueva, sino era el mensaje más antiguo, la luz más antigua que se había perdido de vista. Ahora necesitaba ser desenterrado, sacado a luz, esa luz verdadera. Es una vieja verdad, dice, que se ha perdido de vista. Al igual que Satanás hizo sus esfuerzos magistrales, que debía ser, el Señor tiene una obra para cada uno de sus leales a hacer para traer la fe de Jesús en el lugar correcto donde pertenece. ¿Qué es lo que en el plan de salvación Dios está pidiendo? Dice, es poner la fe en su lugar correspondiente. Primero es la fe, el amor es lo primero, el Espíritu es lo primero, y luego vendrán las obras. Ese es el mensaje del tercer ángel. La ley tiene su posición importante, pero es impotente a menos que la justicia de Cristo sea colocada junto a la ley para dar su gloria. Así que la ley tiene su posición importante, pero no es el primero. Primero dice la justicia de Cristo. Y en la justicia de Cristo la ley tiene su lugar correspondiente. De manera que la ley a la verdad dice santa, el mandamiento santo, justo y bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Una profunda y completa confianza en Jesús dará la calidad correcta de la experiencia religiosa. Aparte de esto, la experiencia no es nada. El servicio es como la ofrenda de Caín sin Cristo. Así que sin Cristo en el corazón, toda la vida religiosa de asistir a la iglesia, las ceremonias, los cultos, las campañas, la prédica, el diezmo, la reforma absoluta, es nada. Es nada, dice, delante de Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo que lo mueve. Y será como la ofrenda de Caín. Eso es lo que necesitamos estudiar. No es solamente decir, Señor Jesús, te entrego mi vida y entra a mi corazón, yo te acepto. Eso es teoría, solo palabras vacías que el viento se lo lleva, desaparecen. No, la verdadera entrega tiene que experimentarse. Un verdadero arrepentimiento, reconocer que el ser humano es pecador y que no vale para nada. Y luego viene el arrepentimiento. Arrepentimiento es obra de Dios en el creyente. El pecador reconoce que ha hecho mal, ha vivido mal y está dispuesto a cambiar, dispuesto a abandonar. Entonces, si tiene disposición en el corazón, Cristo comienza a liberarlo de la esclavitud, del pecado en el corazón y de los pecados de este mundo. Cristo es el libertador. Esa es la verdadera entrega. Entregar nuestra vida para que Cristo lo deseche, lo ponga en la cruz y le ponga freno para que no actúe el hombre carnal y Dios crea un hombre espiritual. Esa es justificación por la fe.
Sigamos leyendo. Dios es glorificado por la fe viva en un personal completo del Salvador. La fe ve a Cristo como es, la única esperanza del pecador. La fe se aferra de Cristo, confía en Él y dice: Él me ama, murió por mí, yo acepto el sacrificio, y Cristo no habrá muerto para mí en vano. Si el ser humano, el creyente que acepta a Cristo, sigue pecando, en vano ha muerto Cristo. Porque la muerte de Cristo tiene poder, el Evangelio tiene poder. Pero para el que cree, necesitamos buscar esa fe que se apodere de Cristo. En la página 376 de Materiales de Elena White, tomo 1. La conversión de las almas se ha hecho misteriosa y complicada, dijo la hermana White. En ese entonces hasta hoy. Así que no se entiende cómo es la verdadera conversión. Es un misterio para el mundo religioso. Y es complicado explicar y entender. Necesita fe. Pero si uno acepta realmente por fe, o sea, creer en Cristo es dejar de creer en el mundo. No se puede creer en el mundo, en el yo, y al mismo tiempo en Cristo. Solamente tiene que creerse en uno nada más. En este caso, la Biblia nos lleva a Cristo. ¿Y Cristo qué va a hacer? Oh, diles, dice a los pecadores, mira y vive, estudien y vivan a Cristo. Dijo David, me diste a sí mismo el escudo de la salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Salmos 18:35. Solo abre la puerta y deja que Jesús entre, y Él permanecerá en el templo de tu alma. Podremos permanecer en Cristo y regocijarnos en su amor. Ahí está el secreto de la conversión. Solo dice, abre la puerta y deja que Jesús entre. Es como si una persona entra a una casa que estaba ya sin habitar durante años. Y cuando entra a una casa sin habitar durante años, o una casa que ha estado habitada por personas indignas y que lo han ensuciado, lo han malogrado todo. Cuando una buena persona entra a esa casa para quedarse, para vivir, ¿qué hace? Tiene que limpiarlo. Hasta dejarlo limpio, todos los ambientes y todo, para vivir feliz allí. Eso es lo que hace Cristo. Si le decimos, Señor, entra a mi corazón, a mi vida, a mi mente, Jesús no va a vivir en un corazón sucio de pecado. No va a vivir con un ser humano pecaminoso. No hay, dice, comunión entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la justicia. La injusticia y la injusticia no hay comunión, no pueden convivir. Entonces, ¿cómo Cristo puede morar en un corazón lleno de malos hábitos, de malas prácticas, de amor al mundo, de esclavitud al mundo, servicio al mundo? Allí el Espíritu Santo no puede morar. Pero si le dejamos entrar, si estamos dispuestos que Él pueda limpiar, si le decimos, Señor, te entrego todo, tú sabes lo mejor para mí, tú haz, Señor, conforme a tu plan de salvación con mi vida, entonces ahora sí Cristo va a limpiar. Primero va a limpiar el corazón sucio, la mente sucia, los pensamientos, todos los conocimientos, todo lo va a desechar, lo va a limpiar. Y una vez limpiado,
Cristo va a habitar allí. Ahora sí el cristiano va a vivir dirigido por el Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación. Cristo va a permanecer en el templo del alma, pero limpio. Pero si ha limpiado el corazón, ese creyente ya no trabajará para el mundo. Ya no seguirá en su profesión trabajando para el mundo. Ya no seguirá trabajando para sus negocios, porque Cristo lo libera, lo limpia. Primero lo limpia en la mente, y en la práctica entonces también Dios lo libera. Ya no le gustará la alimentación de este mundo, esa alimentación moderna que enferma. Ya no le gustará la economía de este mundo. Ya no le gustará la vida en la ciudad. Ya no le gustará una vida de espiritual tibia, a medias, ya no. Cambiará totalmente porque Cristo limpió su corazón y ahora Cristo mora en el templo del alma para ser maestro, para ser capitán, para ser rey, para ser consejero y guía, para ser Padre eterno. Y así el creyente ahora vivirá feliz, regocijado, gozoso, en paz, una vida cristiana victoriosa. Satanás no tendrá poder sobre esa alma. Si Cristo mora en el alma, Satanás no se acerca. Por eso el apóstol Santiago tenía razón en Santiago 4:7 cuando dijo: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Ya no podrá tentarnos. ¿Por qué nos tienta el diablo? Porque estamos sin Cristo. Y Él sabe que nos va a vencer. Por eso necesitamos comprender, estudiar la conversión. Y no hay que hacerlo complicado la conversión. Es sencillo. Dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, San Mateo 11:28-30. Vengan, dice, tal como están. No necesitan arreglar sus problemas. No necesitan mejorar su vida. No necesitan dejar las cosas de este mundo porque no van a poder dejar. Tal como están, con su profesión, con su negocio, estudiando en la universidad, estudiando en la escuela, con dinero o sin dinero, con casa o sin casa, tal como están, vengan, dice Jesús. Pero vengan, dice, con sus cargas. ¿Y cuáles son las cargas que hay que traer? Dice, traigan su vida primero para entregarme. Su yo es la mayor carga. Y luego traigan también todo lo que el yo ha ganado en este mundo. Su profesión, sus habilidades, su preparación, su trabajo, su vida en la ciudad, su casa, sus amistades, su familia, su educación. Todo, dice, traigan aquí y pónganlo, dice, a los pies de la cruz. Yo voy a llevar esa carga, dice Jesús. Yo me voy a hacer cargo. Y ustedes ahora les voy a dar mi espíritu para crear una nueva vida. Y como un nuevo hombre que es mi vida, van a llevar, dice, mi carga, dice Jesús, y mi yugo. Son dos cosas que ofrece Cristo a cambio. ¿Cuál es la carga de Jesús? Mi carga, dice, es liviana, suave, no pesa mucho, dice. No es como la carga del yo, no es como los afanes de este mundo, que hay que sacrificarse, hay que matarse, no. Mi carga es suave, dice. Es por el amor, dice, dejarse llevar por el amor y servir a la humanidad. Enseñar a la humanidad lo que tú sabes, dice, tu experiencia, tu vida. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Cuenta eso, dice. Y si están enfermos, atiéndeles, dice, a los enfermos. Dale un vaso de agua. Y si el justo ora, dice,
Ahora ustedes son justos, dice, han nacido con la justicia de Cristo, son justos. Si el justo ora, dice, los enfermos se sanarán. Pero si un pecador no más ora, no se sanará. Dios no escucha a los pecadores. Por eso el salmista dice, si en mi corazón hubiera mirado, dice, a la iniquidad, Señor, tú no escucharías mi oración. El enemigo ha creado un evangelio falso. Y dice, hay que orar. A la humanidad lo ha acostumbrado a rezar, a orar, a repetir palabras, pero no hay respuesta. Entonces, el evangelio verdadero es vida. Cristo mora en el corazón. Ahora sí, viene la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Ahí está su lugar. Pero el mundo religioso primero lo ha convertido la obediencia a Dios, arreglar sus problemas, mejorar su vida. Hay que santificarse, dice. Este cuerpo pecaminoso debe ser santificado, dice. Debe aprender a obedecer, debe mejorar, dice, con leyes, con castigos, con imposiciones. Hay que mejorarlo, pero no va a mejorar. ¿Por qué? Una máquina malograda nunca va a funcionar bien. Eso nosotros lo sabemos. Así un pecador nunca va a funcionar bien. Por eso necesita ser desechado, crucificado. Y una vez crucificado, cada día hay que morir al yo. Cada día morir al pecado. Cada día morir a las malas costumbres. Cada día. ¿Y cómo se muere? ¿O cómo se pone freno? El Espíritu Santo y la gracia. Nosotros no podemos. Porque todo el yo, y con todas sus costumbres, inclinaciones, hábitos, es la naturaleza que es imposible de vencer por nosotros mismos. Es un gigante. El gigante yo trabaja con el mundo, le gusta la educación del mundo, le gustan las cosas del mundo, el dinero, el trabajo, todo le gusta. Imposible vencer y desprenderse y deshacerse. Es como el gigante Goliat. Necesita el Espíritu de Dios. Nacer a vida nueva y vivir guiado por el Espíritu Santo. Terminemos de leer en la página 377 y 378 de Materiales de Elena White. Muchos, dice, ignoran el engaño que le encaja falsedad a la verdad. Entretienen las ideas de los hombres, que los hombres pueden ser salvos por su propio mérito. Una falsa religión ha venido entre nosotros, una religión legal. Eso es lo que la hermana White vez tras vez repitió, les explicó a los adventistas en 1888. Les dijo, una falsa religión ha venido entre nosotros, el farisaísmo, una religión legal. Estamos secos como las colinas de Gilboa, les dijo. Algún poder cortó el cable que nos unía a Cristo. Cristo está un día de camino, les dijo. Nosotros estamos en el mar de la vida, sin mapa ni compás, perdidos. Pero el pueblo adventista no entendió, porque eran incrédulos. Tenían el espíritu del mal, habían venido con el espíritu del enemigo, dice, y leudó, dice, todo el congreso. La hermana Juárez dice, yo sola he quedado, dice. Nadie vino, dice, a decir, hermana Juárez, yo estoy con usted, acepto el mensaje. Nadie vino tampoco a preguntarme, dice, que pueda darle razón de este mensaje. Así se quedó la hermana Juárez sola, solo apoyando a los mensajeros Jones y Waggoner. Y la hermana Juárez dijo, no vamos a guardar silencio, dice, de este mensaje. La iglesia debe ser despertada.
aseguraremos las puertas de las ciudades, pondremos folletos y el pueblo será iluminado. Dios ha enviado un mensaje de advertencia. Debemos pronto luchar con los poderes de la tierra y tenemos todas las razones para temer que la falsedad ganará el dominio. Llamaremos a nuestras iglesias en el nombre del Señor para ver esta lucha en su verdadera luz. Es una disputa entre el cristianismo del Antiguo y el Nuevo Testamento y el cristianismo de las tradiciones humanas y fábulas corruptas. El adventismo tenía tradiciones humanas de la ley, y fábulas corruptas, un mensaje corrompido. Pero Jesús estaba presentando un cristianismo original del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es lo mismo, que es el cumplimiento del Antiguo. Es una luz antigua, dijo la hermana White, que hay que ponerlo en su lugar correspondiente. Este mundo debe ser iluminado. Hay que despertar a las iglesias, dijo ella. Hay que salir a llevar este mensaje al pueblo. Pero no, Satanás dice que tuvo éxito. ¿Cómo terminó apagándose este mensaje que ahora nosotros estamos con ese deseo de recuperar ese mensaje? ¿Cómo se apagó? La historia dice de que la Iglesia Adventista organizada después de 1888, para poder deshacerse de estos mensajeros que hizo, los separaron. Que eso, en el siguiente estudio vamos a leer, a la hermana Joel lo mandaron a Europa, a Australia. Al pastor Wagner lo mandaron a Inglaterra y al pastor Jonas lo dejaron en América. Se cumplió lo que dijo Salomón. Si ustedes, dice, separan los tizones, dice, uno por aquí, otro por allí, se apagará la luz, dijo. O si ustedes separan, dice, cordón de 3 dobleces, de un doblez nomás se romperá, dijo, no durará. Eso es lo que pasó. Se apagó la luz y se rompió, no duró. Y ese mensaje quedó abandonado. Los pocos que estaban aceptando, algunos predicaron hasta descansar ya. Bienaventurados los que han descansado predicando en ese tiempo, pero no hubieron otros para continuar. Por eso, el adventismo que se ha dividido por falta de ese amor verdadero, por falta de la justicia de Cristo, por falta del Espíritu de Dios, se ha dividido, así como los judíos, el pueblo adventista. Esa es la mayor evidencia, innegable. Nadie puede refutar, nadie puede invalidar eso. La mayor prueba es que el adventismo se ha dividido. Y la otra prueba es que Cristo no ha venido. La otra prueba es que ese mensaje no se ha dado en fuerte pregón, porque este mensaje es para dar en fuerte pregón. Debe ser como fuego en el rastrojo. Hoy en día también eso mismo debe acontecer. Si nosotros que estamos estudiando este mensaje, si no llegamos a aceptar, a apropiarnos, si no llegamos a recibir el poder del mensaje que está en Cristo, el amor, no podremos enfrentar a los poderes de este mundo. Porque aquí la hermana Joy estaba seguro que si ese mensaje se aceptaba, aunque sea por poco, si se daba fuerte pregón, ella dijo, debemos pronto luchar con los poderes de la tierra.
tenemos todas las razones para temer que la falsedad ganará el dominio si es que no nos levantamos, dijo. Hoy también estamos a punto de comenzar a luchar con los poderes de la tierra. Aún los poderes de la tierra el año pasado, en el 2020, ya se han manifestado y no hemos podido enfrentar. Las iglesias han cerrado, los pastores no han salido a visitar a los enfermos, los predicadores no han podido predicar en las iglesias, en los estadios, en los locales, en las calles, en las plazas. No se ha podido enfrentar a estos poderes. Nos falta Cristo, nuestra justicia. Por eso Dios no quiere que se pierdan, dice todos. Alargó el tiempo. Y nosotros ahora necesitamos aprovechar este tiempo. Hay que llamar a las iglesias, dice, para que la luz verdadera pueda brillar en este tiempo. En la página 345 y 346, la hermana White sigue diciendo, son los últimos mensajes que presentó en el Congreso de Minneapolis a todos los adventistas, y después del Congreso también la hermana White siguió predicando estos mensajes. Podemos encontrarlo en sus libros. Después de 1888 la hermana White escribió El Camino a Cristo, el primer libro que escribió, el pequeño libro con el mensaje de la justificación por la fe, donde sustenta claramente que el pecador arrepentido no es salvo por obras, es salvo por fe y gracia. Y luego escribió, deseado a todas las gentes, fe y obras, discurso maestro de Jesucristo, ministerio curación, palabras de vida del gran maestro, hechos de los apóstoles. Necesitamos estudiar esos libros. Por ejemplo, El Camino a Cristo, que escribió después de 1888, los adventistas no quisieron publicarlo, y la hermana Juárez lo mandó a publicar en una imprenta de afuera, la primera edición del Camino a Cristo. Eso nunca ha salido a luz, pero tarde que temprano todo se sabe. Así que allí tenemos los materiales. Allí está la mina abandonada de 1888. Podemos ser ricos espiritualmente y también podemos ser ricos materialmente, porque Jesús dijo, si ustedes buscan el reino de Dios, las cosas de este mundo serán añadidos, no les va a faltar, garantizado. No van a necesitar, dice, dedicarse como esclavos a trabajar, a buscar, dice, el pan del día. El pan del día está asegurado, dijo Jesús. La comida, el vestido, la vivienda está asegurado, dijo en la obra médico-misionera. En la vida de Cristo, su vida de Cristo fue predicar, enseñar y atender y sanar enfermos. Si ustedes me aceptan, dice, yo les voy a poner mi espíritu, y mi espíritu, dice, les llevará a ese trabajo, a ese servicio, a la obra médico-misionera. Y esa obra médico-misionera tiene, dice, en sí mismo el sustento. Así como a los discípulos, 70 discípulos los envió de 2 en 2. ¿Qué les dijo Jesús? No lleven nada. Vayan así, no les va a faltar nada. ¿Y qué pasó? Regresaron felices, contentos. Jesús les preguntó, ¿algo les faltó? No, Señor, dice. Aún los malos espíritus se nos han sometido, dice, han obedecido. Ese es el cristianismo verdadero, el cristianismo primitivo. Hoy el pueblo de Dios necesita hacer, dice, un reavivamiento de la piedad primitiva. En el estudio anterior hemos estudiado eso. Necesitamos volver a reestudiar
Oh, dice, me alegro de tener un Salvador. Debemos tener el Espíritu Santo para combinar con el esfuerzo humano del hombre. No podemos hacer nada sin Cristo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, San Juan 15. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Estoy, dice, tan contenta de que podamos ser partícipes de la naturaleza divina. El apóstol Pedro escribió que si aceptamos a Cristo, dice, renunciamos al mundo, al yo, podremos, dice, recibir la naturaleza divina. Es la naturaleza espiritual y podemos vivir, dice, en naturaleza divina. Y solo la naturaleza humana tener como un instrumento, como un medio. Y que por medio de Jesucristo podamos ser vencedores. Esta es la victoria. Así la hermana Juárez les presentó en 1888 la solución a la religión legal, al farisaísmo. Había solución. Es por tu fe, dice. Preguntó la hermana Juárez en ese entonces, de la siguiente manera: ¿es por tu fe, sentimientos y buenas obras? ¿Es eso? No. Esta es la victoria que es solo por la fe. La victoria no es por fe, o sea, por tu fe, dice, no es por la fe del hombre, ni por sentimientos, ni por buenas obras, sino es por la fe de Jesús. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros con la fe de Jesús, con la mente de Jesús, con el Espíritu de Jesús, con la ley de amor en el corazón de Jesús y con su imagen que es su carácter de Jesús en nosotros, en el creyente. Esa es la limpieza que Dios hace para que more su vida en nosotros. El hombre viejo es limpiado a un lado, es desechado. Así Dios ha provisto la salvación en 1888 y el pueblo adventista rechazó. Y hoy, ¿qué decimos tú, yo, ustedes todos? ¿Cómo respondemos? ¿Estaremos dispuestos a humillarnos? ¿O diremos, Señor, como los adventistas de ese entonces hasta hoy? Ellos decían, Urias Smith decía, nosotros siempre hemos predicado la justificación por la fe. Nosotros somos el pueblo de Dios, decía. Y realmente eran ellos, tenían la luz. Lo que pasa es que no querían aceptar a Cristo, nuestra justicia. En otras palabras, no querían aceptar la gloria de Dios, el carácter de Dios como un regalo. Ellos querían ellos obedeciendo, lograr el carácter de Cristo, obedeciendo, santificarse. Ahí estaba el problema, lo cual hemos estudiado ya. Sigue diciendo, entonces, ¿qué es la fe? Es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Es creer en algo que se espera y no se ve. Pero luego viene la evidencia, la demostración de esas cosas que no hemos visto, tiene que demostrarse. Por eso cuando a Nicodemo Jesús le dijo, no se puede ver el nacimiento a la vida espiritual, no se puede explicar, pero sí se puede ver sus frutos. La persona va a ser otra persona, no es la misma. Ya no es el mismo pecador, ahora es un ser santo, justo, perfecto, santo. Por eso la Biblia registra a los hombres santos, a los justos de las épocas antiguas, y nosotros somos llamados a eso. Los 144,000 sellados
tendrán que tener, dice, un carácter perfecto para recibir el sello de Dios. Pero no es el carácter humano perfeccionado, es el carácter de Cristo que recibe como dádiva, como don, como regalo, por gracia. Y se ocupa y lo mantiene limpio ese carácter, lo conserva limpio. Ya no lo mancha con las cosas de este mundo. Por eso Cristo, el libertador, lo liberta del mundo. ¿Y luego qué dice? La fe sin obras es muerta en sí misma, Santiago 2:17. Esto a veces se entiende mal. Por lo tanto, dice la hermana White, nos aferramos a los méritos de la sangre de un crucificado y resucitado Salvador. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Ahí tenemos todo. Entonces, para que vengan las obras, nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo. Tenemos que morar en Cristo y Cristo en nosotros. Ahí tendremos todo. Obras, perfección, santidad, fuerte pregón, una buena salud, una mente poderosa, conocimiento de las Escrituras, todo tendremos en Cristo, dice. No podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que el fuego del amor de Dios está ardiendo en el altar de nuestros corazones. El amor de Dios está comparado entonces con el fuego. El fuego del amor de Dios arde en el corazón, dice. ¿Para qué? Para consumir todo lo terrenal, todo lo humano. Y ese fuego, ese es el mensaje de la justicia por la fe, que se propagará como rastrojo en la paja. Nadie podrá resistir a ese mensaje, nadie podrá prohibir, nadie pondrá obstáculos. El Espíritu Santo retirará los obstáculos. Por eso la hermana Joy terminó diciendo, no estamos siguiendo astutamente fábulas, sin duda, sino que hemos estado revelando a Cristo nuestra justicia. Si te jactas en tus propias buenas obras, no puedes jactarte en Cristo. Así terminó uno de sus sermones, de sus prédicas, la hermana Elena White. Y aplicó el mensaje de la iglesia Laodicea. Ahora, dice, ha venido entre nosotros una autosuficiencia, y el mensaje a la iglesia de Laodicea es aplicable a nosotros, dijo la hermana White. Adventistas autosuficientes. Cuando el ser humano es autosuficiente, dice, Señor, yo voy a cumplir, promete, yo voy a guardar sábado, yo voy a cumplir, yo voy a predicar, yo voy a hacer todo. Ese es el espíritu del antiguo pacto. Autosuficiencia, Cristo no puede hacer nada. Ese es el laodicense. Dice, yo soy rico, no necesito de nada. En otras palabras, ¿cuál es el problema? Han dejado su primer amor. No hay ese amor que arde en el altar del corazón. Por cuanto tú eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Si el pueblo tiene gran luz y conocimiento, y sin embargo no están esforzándose por dar esa luz y evidenciar al mundo sus obras, que son principios vivientes que ellos deben presentar al mundo. Así Cristo es deshonrado y se siente tan disgustado con ellos que no tomará sus nombres en su boca para presentarlos ante el Padre. Así que se permanecen tibios sin Cristo, sin amor en el corazón, Cristo no podrá presentar sus oraciones, dice, ante el Padre. Sus oraciones son en vano, no son escuchados. Necesita un corazón lleno de amor, lleno del Espíritu Santo. Ahora sí, hay conexión con el cielo y la oración llega hasta el santuario celestial. Pero la evidencia de eso dice, debemos estar dando la luz al mundo, iluminar al mundo. Si no estamos iluminando es que no tenemos luz. Eso es lo que el laodicense no quiere reconocer. Ahí está su problema.
se engaña, dice así, a sí mismo. Necesitamos ser probados, dice, en el fuego. Cristo probó a los adventistas en 1888 y fracasaron. Hoy nosotros necesitamos también ser probados, y muy pronto seremos probados. Quizás ya en la pandemia que pasó, en la crisis que pasó, quizás ya hemos sido probados en parte. Yo no sé, debemos pedir a Dios. Que Dios bendiga su palabra por este estudio que hemos estudiado. Una mina del cual hemos extraído palabras de vida, palabras que producen fe, palabras que pueden salvarnos, palabras que nos pueden enseñar cómo enfrentar la crisis, cómo solucionar todos los problemas de este mundo. Ese es el mensaje de que el justo debe aprender a vivir solo por fe. El justo no necesita nada en este mundo, lo único que necesita es fe en Cristo, vivir en Cristo. Lo demás, dice, es secundario. Pero los religiosos del tiempo actual están afanados en su trabajo, en su estudio, en los afanes de este siglo, en las comodidades, en todo están afanados. Apenas hacen su culto en la mañana, en la tarde, solo por cumplir, apaciguar la conciencia. Aún ni siquiera se va a la iglesia ya, muchos ya ni van en este tiempo por la prohibición. Pero necesitamos el poder de Dios. Que Dios nos bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.